Hola muchachos, hoy vamos a ver el tema de historia de la página 20. Vamos a empezar con la vida de los primeros cazadores recolectores. Así que vamos siguiendo la lectura y vamos a ir sacando alguna actividad. ¿Sale? Vamos al libro. El tema es la vida de los primeros cazadores recolectores. La vida nómada aplicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra los grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos los organizantes y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Muy bien, aquí estamos hablando cómo era esa actividad en un principio. ¿Sí? Era muy interesante porque si vemos la imagen que viene en la parte de la izquierda, dice cazadores recolectores cazando una presa, y alcanzamos a ver que hacían una trampa, hacían caer al animal ahí y lo mataban a como pudieran, si había palos, si había piedras, si había lo que encontraran en el lugar, con eso trataban de matarlo, de cazarlo. Pero una sola persona no puede contra un mamut. Una sola persona no puede contra alguna presa grande, que generalmente ellos buscaban animales grandes porque es más fácil cazar una sola vez y alimentar al grupo durante varios días, incluso semanas, que cazar un animal pequeño y alimentarse por un día y al otro día volver a cazar. ¿Sí? Entonces, ellos viajaban con el grupo de animales. Si el grupo de animales estaba en un lago, ellos iban y buscaban un lugar cercano al lago para poder habitar. Si había una cueva, perfecto, ahí se quedaban. Pero si no había una cueva o un lugar así, ellos tenían que improvisar una casa, una chocita, pero con palos, con ramas, con mismas pieles de los animales que ellos ya habían cazado. Con eso hacían ellos sus casas. ¿Para qué? Porque es más fácil hacer una casa con ramas, hojas, palos, con esas cosas, y después abandonarla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los animales hacen una migración a partes del mundo donde el clima, la vegetación y eso es más favorable. Por ejemplo, cuando aquí es invierno, las aves se migran hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? Porque hacia el sur son los lugares más cálidos. Entonces, cuando aquí hace frío, en el hemisferio sur hace calor, porque en el hemisferio sur sería verano. Cuando en el hemisferio sur llega el invierno, emigran hacia el norte, porque acá en el hemisferio norte tenemos el que es verano. Las estaciones van cambiadas. ¿Sí? Cuando es invierno en un lado, es verano en el otro, y cuando es verano, cuando es invierno en el otro, es verano en el que estaba. ¿Sí? Van de esa manera. Entonces, por eso ellos viajaban. Si se acababa el agua ahí, se iban a otro lado los animales, y pues ni modo de, ya tengo mi casa aquí, voy a ir hasta 5, 6, 7 días que ya se fueron los animales, hasta allá los voy a ir a alcanzar, y 5, 6, 7 días de regreso. Entonces, no era favorable quedarse en un solo lugar, ¿sí?
por eso viajaban. Vamos a ver, aquí tenemos un dato interesante. Dice, el hallazgo del cráneo de una niña discapacitada en Atapuerca, España, indica que tuvo cuidados especiales hace 530.000 años. Sufría craniosintosis y murió a los 10 años. Desde su nacimiento tuvo capacidades motoras diferentes, por lo que requirió que la solidaridad del grupo para sobrevivir. En la actualidad, a un niño que presenta esta enfermedad se le opera en sus primeros meses de vida para evitar la deformación y las alteraciones en el encéfalo. Bien, la craniosintosis es una enfermedad que te deforma el cerebro, que te deforma la cabeza, y por lo mismo no puedes hacer alguna de estas actividades tan fuertes como era lo de la caza. Para esto, todos los demás del grupo tuvieron que decir, pues ella no puede, vamos a alimentarla nosotros, vamos a hacerla nosotros. Porque en esos entonces era, si tú no participabas o no tenías algún papel fundamental en el grupo, simplemente no había algún beneficio, en este caso la comida, ¿sí? Y desde ese entonces, desde hace 530.000 años, ya había personas o seres humanos que se solidarizaban con aquel que no puede, ¿sí? Bien, continuamos nuestra lectura. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, como renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. En bosques, como los lobos, linces, ciervos y osos. O en la montaña, como las cabras monteses y los antílopes. Y la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves para complementar su dieta. Pescaban con arpones y anzuelos. La caza mayor, es lo que les decía, era la que más les convenía. Cazar animales grandes para tener mayor cantidad de alimento. Y la caza menor es cuando cazaban algún jabalí pequeño, por decirlo, cuando iban de pesca. Esa era la caza menor porque eran especies más pequeñas. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda, estos primeros cazadores recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar un lenguaje como forma de comunicación. Esto no tenemos nada que explicar, ¿sí? Si yo quiero decirte, por favor, haz esto, tengo que hablarte, tengo que explicarte, y todo depende de que tú también ya lo sepas hacer. Si te digo que hagas una cosa. Pero ellos no podían decirle, ¿sí? Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Barre. Vamos a hacer algo sencillito, todos sabemos barrer. Pero si alguien llegase a darse el caso de que no sabe barrer, ¿qué tenemos que hacer? Explicarle cómo hacerlo. Pero si no hay un lenguaje que nos permita esa comunicación, se nos va a hacer imposible. Por eso esas personas, esos primeros seres humanos, tuvieron que empezar a armar palabras, armar lenguaje, un lenguaje que significara algo para ellos. Tal vez no decían cazar como tal vez era una seña, tal vez eran sonidos, chasquidos. Hay algunas tribus en África que tienen un chasquido de la boca para hacer, y esos son sus palabras. Ellos no tienen palabras como tal, ellos nada más son sonidos como esos soniditos son para ellos su lenguaje, y tal vez, solo tal vez, así era el lenguaje de estas primeras personas, ¿sí? Y ya de ahí fue evolucionando, creciendo y convirtiéndose en la variedad de idiomas que tenemos en la actualidad. Pero como les decía, el grupo va a cazar y tenía que disponer
de los materiales que encontraba en el lugar. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues ¿qué tal si atraparon un mamut en un lugar donde solo hay ramas pequeñas y no hay piedras grandes? Pues entonces ellos tenían que idearse una forma de cómo tener siempre algo que les asegurara la caza y algo que ellos pudieran manejar, tener, y no es algo así de que ay, voy a andar cargando una piedra gigante para todos lados porque a lo mejor y me encuentro un mamut y lo voy a cazar. No. Sí. Ellos empezaron, como su cerebro fue evolucionando, fueron viendo qué cosas eran más importantes. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor alguien agarró un palo que tenía una punta y se lo clavó a un animal y dijo, ¡ay! Se murió rapidito. Pues a partir de ahí todos empezaron a lo mejor a agarrar palos y a hacerles una punta, como pues con alguna piedra, o quitándole algún pedazo. ¿Sí? A veces ocupaban piedras para hacer cortes. ¿Y cómo es que ocupaban piedras para hacer cortes? Sí, me va a decir, maestro, es que la piedra que está en el patio de mi casa me la aventó mi hermanito, mi primo o alguien y no me cortó, pero me hizo un chichón en la cabeza y ¿cómo van a cortar con eso? No, hay un tipo de piedra especial que cuando se rompe crea en la orilla filo, ¿sí? Y si lo vas rompiendo con otra piedra va creando filo. A lo mejor alguien vio una piedra rota en algún lado y le pasó la mano y se cortó y pensó, oh, me cortó a mí, a ver, y agarró la piel del animal y la pasó y vio que se cortó, y a partir de ahí a lo mejor fue que crearon sus utensilios de piedra. A partir de ahí empezaron con la creación de lanzas, de cuchillos, de hachas, ¿sí? Porque con eso se les iba a facilitar más la caza y algunas actividades que ellos también tenían. Pero estamos hablando sobre instrumentos de caza. También había instrumentos de otras cosas. Por ejemplo, muchos pueden agarrar las hojas de la palma, le cortan y la empiezan a tejer y hacen un cesto, porque tenían que ir a recolectar semillas. ¿Y cuántas semillas te puedes traer en la mano? Muy pocas. Entonces hacían una cesta con esas hojas, o alguien vio una hoja grandota y dijo, ay, mira, aquí las voy a echar, y las echó y dijo, está padre. Y alguien dijo, pues podemos hacer con estas hojas, podemos hacer algo similar, y lo empezaron a hacer y les salió un cesto, y ahí empezaron a traer todas las raíces que recolectaban también. ¿Sí? Todo esto es una suposición porque realmente no sabemos en sí con ciencia cierta cómo fue lo que pasó, pero es de suponerse. Ellos iban experimentando, ellos iban viendo en su día a día qué es lo que necesitaban y descubriendo muchas cosas. Bien, la fabricación de instrumentos. La elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional, o sea, pensamos con cierta razón, tenemos cierto criterio ya. Se necesitaba también planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica, porque no todos si dicen a la primera, ay, es una piedra, la voy a partir, la voy a empezar a moldear y hago un cuchillo. No es tan fácil, ¿sí? Hay que tener una técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica. Tecnología no solamente quiere decir aparatos digitales. Ojo. Pues comprendían
en la práctica de los principios descubiertos y posteriormente descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía al producir fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Bien, ellos fueron cosas que sabían por qué lo iban haciendo. La ciencia ya después, con muchos proyectos, con muchos métodos, empezó a ver y a crear lo que nosotros conocemos ahorita, ¿sí? Hacer el nombre específico para una cosa. Pero ¿nunca les ha pasado que, por ejemplo, llega alguien y les dice, ¿sabes qué aprendí hoy? Que si yo junto esto con esto voy a tener un resultado así. Y ustedes le dicen, ay, sí, yo lo descubrí el otro día porque por error mezclé las dos cosas y me salió. Así pasaba con ellos. Nadie les decía, miren, ahora van a hacer esto así y ahora van a hacer esto acá. No, descubrieron el fuego por alguna coincidencia, cayó un rayo sobre un árbol y lo prendió y descubrieron el fuego. ¿Sí? Pero no podían crearlo, solamente cuando tenían una fuente de fuego, pues adelante. Pero cuando no tenían fuente de fuego, ¿qué dijeron? A lo mejor alguien estaba aburrido ahí, sentado sobre su piedra. Así como cuando ustedes luego no tienen nada que hacer y se sientan y están viendo así en un punto fijo, les va. Y a lo mejor esa persona, de tan aburrida que estaba, vio que ahí había unas piedras a un lado y las agarró. Y era la temporada de sequías. Y ahí estaba jugando con las dos piedras y les pega. Pa, 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 pa. Les empieza a pegar y a pegar y a pegar. Y ve que salen chispas. Se le hace gracioso y empieza otra vez. Pa, 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 pa. Hasta que una de esas chispas alcanza a caer en el pasto seco. Y descubrió que al pegarle sobre pasto seco, sobre plantas secas, puede crear el fuego. A lo mejor y así pasó. ¿Sí? Porque no creo que hayan tenido una división de científicos descubriendo cómo hacer fuego. Sí, no, así no puede ser. A lo mejor alguien también estaba aburrido y empezó a hacer dos palos, los empezó a frotar, a frotar, a frotar, a frotar, y de tanto que los frotó, empezó a quemarse. Y vio que quedaba así y que se sentía caliente, y que era la misma forma en que quedaban algunos palos cuando los ponían al fuego, y se sentía caliente también. Entonces, pues a lo mejor así pasó. Sí, no quiere decir que así haya sido realmente. Bien. Los diferentes tipos de piedras, como el sílex, tenemos la definición de sílex: variedad de cuarzo compacto y de gran dureza, lustroso como la cera y por lo general de color gris amarillento más o menos oscuro. También se le conoce como pedernal. ¿Alguna vez han visto algún video que salen con un tubito que le llaman pedernal, que es como un tubito, y que cuando le pasan un cuchillo saca chispas, y con ese prenden para las fogatas? Bueno, ese es el sílex. Sí. Bien, fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Con ellos se hicieron puntas de flechas, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros. Aquí tenemos una imagen de cómo se imaginan que era la elaboración de instrumentos en ese entonces. Y abajo de la definición de sílex tenemos la punta de una flecha o de una lanza.
vean cómo ellos con otra piedra le iban. Ellos tenían su pedazo de piedra grande y le pegaban con una piedra dura y la rompían y luego le iban pegando así en toda la orillita, aquí, toda esta orillita, para que ellos le fueran dando filo a esa piedra y así lo utilizaban. Bien, continuamos. Para su elaboración se usaron 3 técnicas: la percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos; la presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra dura entre 2 pedazos de hueso para quitarle los pequeños fragmentos y sacarle filo. Aquí estamos hablando del proceso de la elaboración. Lo que les decía, tienen la piedra grande, le pegan para partirla y luego la presión que le van pegando así en las orillitas para poder sacarle el filo. Y por último dice el desgaste, mediante el frotamiento de 2 piedras para sacar filo y pulir una de ellas. ¿Sí? Es como cuando un cuchillo ya se le acabó el filo, bueno, lo frotan para poder darle el filo nuevamente. ¿Sí? Los utensilios fabricados con esta última técnica fueron de gran importancia para las poblaciones sedentarias, ya que les permitieron elaborar hachas para cortar árboles, así como instrumentos que empleaban en las actividades agrícolas. Además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y las cosían con instrumentos como agujas. Sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. Bien, aquí a un lado viene el cuadro Comprendo y aplico. Dice 1. Elige uno de los instrumentos ilustrados en este tema y reprodúcelo. Puedes utilizar plastilina, barro, jabón en barra, masa de sal o los materiales que tengas a tu alcance. Al terminar, explica al grupo por qué elegiste ese instrumento y para qué consideras que fue empleado durante la prehistoria. Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de historia porque esto sí quiero que lo hagan. Van a escoger alguno de los instrumentos ya mostrados, ¿sí? La punta de la lanza, piedras, palos, todo lo que ya se vio, ¿sí? Por ejemplo, también la selvatana nos la marca más adelante. Sí, a ver, ay, ya me perdí, perdón. Sí. Dice, el lanzadores de dardos. Estos lanzadores de dardos son las selvatanas, ¿sí? Bueno, van a tratar de armar ustedes algo de esto y van a armar su exposición. ¿Sale? Bien, si queremos algún otro, miren, aquí tenemos otros. Las lanzas. Estas a lo mejor eran piedras para cortar pieles, ¿sí? Bien, cualquiera de esas. Eso es lo que vamos a tener. Van a armar. Me van a hacer un video cortito, ¿sale? Bueno, vamos a cerrar y les explico esto. Bueno, chicos, entonces miren, van a escoger una de las herramientas que se mostraron en el tema y me van a armar un modelo chiquito, más o menos de este tamaño, ¿sí? Unos 10-15 centímetros por mucho. Si es una sola piedra, por ejemplo, si escogen una lanza, van a armar con van a hacer la reproducción en plastilina, pueden ser en barro, en un jabón.
lo van a armar y se lo van a poner a un palo que ustedes crean que sea necesario, y con eso ustedes me van a armar una exposición de 1 minuto. 1 minutito, va a ser un video en el cual ustedes me van a explicar en qué consistía el uso de ese instrumento. Me van a decir: buenos días, maestro, mi nombre es fulano de tal y les voy a exponer el utensilio que es, y ya muestran su utensilio, que es esta punta de flecha que los antiguos seres humanos lo utilizaban en la cacería y ya lo que ustedes crean. No tiene que exceder de 1 minuto, 1 minuto y medio máximo, ¿sí? Para que sea cortito, rapidito lo arman y me lo envían a un mensaje privado a mi número de WhatsApp, ¿vale? Bueno, chicos, que estén muy bien, nos vemos, hasta la próxima.